Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. El día de hoy te voy a hablar de un tema que es muy importante en ortodoncia. En específico, le va a ser de mucho beneficio a tus hijos que tú tengas el conocimiento. Te invito a que me sigas en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde vas a encontrar toda esta información que te doy en el canal de la Universidad Juárez, del estado de Durango, y esta información la bajo, o más bien la subo al canal, para que quede ya ahí permanentemente. También te invito a que me sigas y que veas algunos temas que se relacionan. Soy el doctor Luis Fernando Treviño y soy experto en ortodoncia. El tema que te voy a hablar el día de hoy es tan importante que ya lo vamos a ver. El tema es secuencias de erupción en premolares, para premolares y caninos en ortodoncia. Y vamos a comenzar con la primera diapositiva. Vamos a ver la primera imagen, por favor, que les he traído. Miren, es tan importante que he encontrado pacientes incluso de más de 60 años cuyos dentistas que los habían puesto puentes. Aquí, por ejemplo, esta persona que tiene 50, tiene alrededor de 19 años, pero le pusieron un puente provisional bastante desagradable, por cierto. Igual el de arriba son puentes que no están tan agradables, ¿verdad? Y vamos entonces a tener que ver por qué en esta situación le colocaron el puente si tenía el canino retenido. ¿Por qué? Pues porque no sabía nada de la secuencia de erupción, porque su dentista no tenía idea cuál era la secuencia, porque a veces, por loco que parezca, pues a veces un odontólogo de práctica general le falta experiencia, le falta conocimiento, y al final de este video, al final de este programa, te voy a dar un tip en el cual se va a resumir para que tú sepas en qué momento debes de preocuparte porque algo anda mal. Y entonces fíjense ustedes también esta persona que es un adulto mayor que tiene a su edad apenas erupcionando el canino. Aquí. Entonces, bueno, vamos a ver que en la imagen de abajo el paciente no solamente tenía los caninos impactados o retenidos, sino que además tenía un lateral. Primero tuvimos que bajar este lateral, ese lateral, y el canino que está arriba, que lo estoy jalando con una cadena color negro. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Estas son las consecuencias de no saber sobre el tema. Otra es la reabsorción de las raíces, y la reabsorción de las raíces lo que tiene mucho que ver es de que los caninos, al intentar salir y no tener su espacio, también se pueden, digamos, comer la raíz de los dientes laterales. Y entonces aquí no quedó más remedio que quitar estos laterales. Al momento que los quitamos, la raíz estaba así pequeñita, en realidad ya no tenía raíz, porque los caninos, en un intento muy intenso por salir, pues prácticamente reabsorbieron al 90% la longitud de la raíz. Lo que tuvimos que hacer es bajar esos caninos y acomodarlos en el lugar de los laterales. Los caninos normalmente son los últimos dientes en erupcionar, y cuando salen, si no los vamos monitoreando y no salen en su lugar, pues entonces pueden ocasionar también este problema. Vamos a ver la siguiente imagen. Y también hay veces en que, bueno, pues sí alcanzan a acomodarse, como estamos viendo aquí, el canino sí se acomodó mal. Digamos que los pacientes siempre me dicen, es que tengo el canino montado. En realidad está encimado arriba, ¿verdad? Y vean cómo los caninos, también los de abajo, que son
dientes que deben de salir primero, cuando salen al último no encuentran su lugar y bueno, salen así como que se van haciendo hacia afuera. Este es un avance, tan solo como unos 10 meses después, para que vean cómo se va logrando hacer esto. Obviamente se necesita del conocimiento y de la experiencia de un especialista, un verdadero especialista en ortodoncia. Vamos a ver la siguiente imagen para poder entrar de lleno al tema de hoy. Y en cuanto al tema que son las secuencias, es decir, cómo van erupcionando, en qué periodicidad, cuál diente sale primero y por qué, tenemos que dividirla en dos denticiones primero, que es la dentición temporal o de los dientes de leche, luego la dentición permanente o de los dientes de adulto. Pero entre lo que sucede que están saliendo los dientes de leche para obtener los dientes permanentes, hay un periodo en que los adolescentes o los niños tienen tanto dientes de leche como dientes permanentes. Por lo tanto, se llama dentición mixta, es decir, tenemos de los dos. Y la dentición mixta se va a dividir en una dentición mixta temprana y una dentición mixta tardía, es decir, cuando empiezan a salir los incisivos y, bueno, también el primer molar, ¿verdad? Pero no hay un recambio del primer molar, el primer molar sale directamente. Y los incisivos, tanto el central como el lateral, sí tiene que haber un recambio, se deben de caer los dientes de leche para que salgan los dientes permanentes. En cuanto a la dentición tardía, se refiere al tema del día de hoy, que es en específico cómo va a haber esta secuencia en cuanto a los caninos y los premolares. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. La dentición mixta temprana, y aquí traigo, por ejemplo, este es el mismo paciente, es un paciente que llegó a la consulta de aproximadamente 5 años y medio, poquito antes de cumplir los 6 años, y pues tiene una mordida cruzada anterior. Ese es el motivo de la consulta. Si ustedes se fijan, como un perro bulldog, digamos que los dientes de abajo están salidos, están por fuera de los dientes de arriba, ¿verdad? Lo cual no es normal y ese es el motivo de su consulta. Obviamente se le toman las fotos y aquí el paciente, aunque es muy chiquito, de 5 años, pues no me puede abrir tanto la boca. Yo hubiera querido que no me salieran estas muelitas en el reflejo del espejo, pero bueno, así fue. Sin embargo, se ve con exactitud que están saliendo y sobre todo en esta última de acá, en la de este lado, cómo está apenas saliendo el molar de los 6 años. Entonces, desde que comienza a salir o erupcionar el molar de los 6 años, el primer molar, empieza la dentición mixta y dura aproximadamente de los 6 a los 8 y a veces hasta los 9 años de edad. Si se fijan, todavía no les salen los dientes incisivos ni centrales ni laterales. Y bueno, esta es otra paciente y aquella paciente ya llegó un poquito más grandecita, donde están erupcionando los incisivos y los laterales. Está justo en la dentición mixta, pero temprana. ¿Y qué nos referimos con la dentición mixta tardía? Que es el tema que generalmente es cuando se presentan la mayor cantidad de problemas. En la dentición mixta tardía hay como una competencia para ver qué sale primero. ¿Qué va a salir primero? ¿El canino o el premolar? ¿El primer premolar antes que el segundo? ¿O el segundo antes que el primero? Por ejemplo, aquí pues tenemos el primer premolar, obviamente todavía no sale el segundo porque esta es una muelita de leche. Entonces del otro lado sí salió también el primer premolar, primero, antes que el segundo, que apenas está empezando a salir. Y a veces sale antes que los caninos o después que los caninos. Entonces, estos 3 dientes, estos 3 órganos dentales siempre están en competencia, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, para ver cómo van a salir. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, pues en cuanto a esto, existe el tema de hoy que les estoy hablando precisamente de la secuencia de erupción en dentición mixta, pero en dentición mixta tardía. Es decir, en personas que están mudando los caninos y está por erupcionar los premolares. Entonces, queremos interceptar
si existe algún problema. Es por eso que todos los niños deben de acudir a su consulta al ortodoncista, especialista en acomodar los dientes, a los 7 años de edad. ¿Por qué? A menos de que, como el niño que vieron que tenía una mordida cruzada, pues bueno, se detectó a los 5 años de edad, 5 años y medio. O si tienen algún labio y paladar hendido, si tienen algún síndrome, si tienen algún problema craneofacial, alguna malformación en su cara, entonces deben de acudir desde el nacimiento. Pero si no es así, si no tienen labio y paladar hendido, si no tienen algún síndrome, entonces pueden acudir después de los 7 años de edad para una valoración, no a tratamiento. Debemos de ser muy específicos porque no se trata de que ustedes paguen la mensualidad del coche o que ayuden a pagar, bueno, la hipoteca de la casa, ¿verdad? Entonces, del dentista o del ortodoncista, no. Un buen ortodoncista sabe en qué momento debe de interceptar y actuar para poder hacer el tratamiento y ser lo más éticos posible, porque generalmente son pacientes que están cautivos en tratamiento y que tienen que tener la paciencia de estar en revisión y supervisión, es decir, monitorear. El ortodoncista tiene que monitorear todo este trabajo para que quede muy bien, ¿verdad? Entonces, se va a dividir en la secuencia de arriba y la secuencia de abajo, es decir, de los dientes de maxila y los dientes de mandíbula. Lo más común es que primero salga arriba el primer premolar, después el segundo premolar, y al último, casi siempre dejan al último arriba, al canino, y es por eso que hay muchas personas que tienen, como dicen por ahí, los dientes, el canino montado o el canino retenido o el canino reabsorbe, como ya les mostré unas imágenes. Y en la parte de abajo, lo que es el arco mandibular, la secuencia más normal o más común o más frecuente es que primero salga el canino y después el primer premolar y al último el segundo premolar, pero no siempre tiene que ser así. Sin embargo, bueno, pues ahorita les vamos a mostrar algunos ejemplos. Yo quiero que ustedes no se vayan del programa porque al final les voy a dar un tip en que todo se va a resumir y saber cómo debemos de actuar a tiempo. Nosotros nos vamos a ir a un breve corte, no te vayas, te esperamos. Y bueno, pues estamos aquí con lo que es la secuencia de erupción. Es muy importante que nosotros sepamos esta secuencia de erupción. Al final de cuentas, sobre todo un ortodoncista debe de estar pues muy al pie del cañón, como decimos aquí en México, con respecto al conocimiento para manejar y que sea del dominio para ver las estrategias de tratamiento, porque nosotros no nada más no sabemos las secuencias de erupción, nosotros también sabemos las técnicas para poder corregirlo y cómo se debe de hacer, en qué momento se debe de actuar. Es por eso que es muy importante que acudan con un especialista en ortodoncia y con un especialista en ortodoncia pues que sepa y que domine las técnicas para poder actuar a tiempo, porque hay ortodoncia interceptiva y hay ortodoncia correctiva. Ortodoncia interceptiva es cuando ustedes lo detectan antes de que terminen de salir los dientes. Es un mito eso de esperar a que salgan todos los dientes permanentes para empezar a colocar los brackets. Entonces eso no es lógico, no es bueno, no hagan eso. Por favor, antes de que terminen de salir los caninos, vayan a consulta, por Dios, o sea, no se vayan a esperar como los pacientes que les mostré hace momento, a cumplir 60 años para descubrir que tienen un canino allá arriba retenido, ¿verdad? O sea, eso ya no es justificable en el tercer milenio, ya no es justificable en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque pues estamos con las redes sociales, con el conocimiento que abunda el conocimiento y entonces ya no es justificación que suceda esto en estos tiempos, y menos que su dentista no les recomiende ir al ortodoncista hasta que tenga toda la dentición permanente. Por Dios, eso no se hace, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver las variaciones
que normalmente las dividimos en tres, que son tres tipos de secuencias en las que se cataloga que la primera secuencia, la que estamos colocando aquí como la secuencia A, es la más común y se da en aproximadamente el 72% de los casos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y es muy favorecedor, porque cuando sale el primer premolar, antes que el segundo premolar y el canino, si no hay espacio para que se acomode el canino, porque también hay personas que tienen sus dientes muy grandes, tienen unos dientotototes grandotes y anchotes, y esos dientotes grandotes no caben en el huesito chiquito y pequeño. Entonces, ¿cómo le vas a hacer tú si traes un tráiler, si traes un autobús y traes doble carga y lo quieres meter en el espacio de un carro pequeño, un carro chiquito y compacto? Pues no va a ser posible, ¿verdad? Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es pequeños sacrificios y en lugar de tener 28 dientes encimados, chuecos y ahí todos empalmados, nosotros dejamos 24 dientes, 26, dependiendo de la estrategia del caso. Y es preferible tenerlos todos derechos, parejitos y bien para que incluso la higiene mejore. Cuando tú tienes todos los dientes empalmados, bueno, el cepillo ni siquiera puede entrar. Ahí quedan todas las bacterias acumuladas, ya ahí vas con tu boca maloliente, o ahí vamos con nuestra boca maloliente. ¿Por qué? Porque pues entre los recovecos de los dientes empalmados, pues ahí traes restos de alimento, de comida que no te puedes retirar con una técnica convencional de cepillado dental. Y bueno, ¿cuál es otra? Pues la secuencia, la número 2, que le vamos a llamar secuencia B, es una variación rara donde salen primero los caninos, que sería padrísimo que salieran primero los caninos, y normalmente pues no saldrían chuecos, quiere decir que tiene mucho espacio y todo, y bueno, salen a veces primero o en competencia con los segundos premolares o al mismo tiempo que los segundos premolares superiores. Estamos hablando, estas dos son con respecto a la secuencia maxilar, ¿verdad? Pero acuérdense, en el 72% de los casos sale primero el primer premolar y en raras ocasiones sale primero el canino o el canino al mismo tiempo que el segundo premolar. Se considera igual secuencia B, ya sea canino solito primero o canino al mismo tiempo con el segundo premolar. En este caso de la secuencia B es cuando el primer premolar sale al último, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Y acá en lo que es con respecto a la mandíbula, siempre van a haber una pues característica donde los caninos salen antes que los premolares en las niñas, en esta variación, ¿verdad? Y en los niños pues es al revés. Entonces va a haber una variación en cuanto al género y también en la zona del país, en el país donde nos encontramos, en la región, porque esto también es étnico, es hereditario, es genético, la secuencia de erupción. Entonces también depende de varios factores. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor, porque quiero también mostrarles casos clínicos, o sea, no nada más les quiero aburrir con la teoría. Hay estudios donde dicen, por ejemplo, uno que se realizó en Rumanía, que en jóvenes, en niños de entre 9 y 11 años con 5 meses, 11 años un poquito más de 11 años, y la secuencia más común fue que primero salga en la parte superior el primer premolar y luego el segundo premolar y al último el canino, o sea, lo que es común, lo que les estaba mencionando. Y en la mandíbula, en Rumanía, por ejemplo, salía primero el primer premolar, luego el canino y el segundo premolar, ¿verdad? En Irán, por ejemplo, el resultado, se hizo un estudio similar y el resultado en la parte superior fue igual. Sin embargo, en la parte inferior sí salió primero el canino, a diferencia de en Rumanía que salió el primer premolar. No es tan raro que salgan primero los caninos antes que los primeros premolares en la mandíbula. De hecho, abajo es bastante común que salgan los caninos y acá, por ejemplo, el primer premolar yo lo veo como una pequeña variación. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y aquí yo les traigo a manera de ejemplo, número 1, por ejemplo, este caso es una secuencia radiográfica, porque a estos pacientes hay que tomarles una secuencia de radiografías
Por eso estos pacientes deben de tener paciencia. Estos pacientes deben de acudir a sus citas y no deben de desesperarse. Nosotros como ortodoncistas podemos ir acomodando los dientes y hacer la estrategia para acomodarlos mediante 4 o 5 procedimientos, en realidad son 2. Uno que se llama extracciones seriadas y otro que se llama guía de erupción. La guía de erupción se termina el tratamiento sin una sola extracción dental. Simplemente vamos, como su nombre lo dice, guiando los dientes para que se vayan acomodando de forma conveniente. Y las extracciones seriadas, el paciente al final del tratamiento termina con sus dientes derechos, parejitos, pero con extracciones. Generalmente se sacrifica algún premolar, generalmente, aunque no es una condición sine qua non, o sea, no es una condición que en el 100% de los casos se van a quitar premolares. Eso depende de la estrategia. Y entonces, pues nosotros tenemos que ver, por ejemplo, este paciente, cómo van erupcionando, qué va a salir primero, el canino de abajo, el primer premolar o el segundo premolar, ¿verdad? Y en la parte de arriba, a veces, lo que nos hace comenzar un tratamiento de ortodoncia y hacer una ortodoncia interceptiva donde nos urja acomodar, por ejemplo, el canino para que no vaya a reabsorber, para que no vaya a golpear, para que no vaya a lastimar un diente de adelante, porque a veces, vean, por ejemplo, este canino. Ese canino de arriba pues viene muy encimado sobre el lateral y si nosotros no actuamos a tiempo puede lastimarlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues bueno, quitamos los dientes de leche. Los dientes de leche de todas maneras se tienen que caer, se tiene que ser en un momento justo, no debe de ser antes de que esté listo el canino para erupcionar. Se quitan para ver si los caninos se van acomodando, ¿verdad? Y se le va tomando una secuencia. Miren, fíjense cómo aquí, ¿quién ganó primero? El primer premolar. El primer premolar salió antes en el arco inferior o en mandíbula, antes que el segundo premolar y antes que el canino, ¿verdad? Y aquí, si se fijan en este paciente, pues arriba se le quitaron primeros premolares para que se pudieran acomodar los caninos y abajo no se le quitó nada. Entonces aquí, ¿qué es lo que hicimos? Extracciones seriadas. ¿Por qué? Porque el paciente terminó con la extracción de 2 primeros premolares. Todavía no lo terminamos. Este paciente está en tratamiento. Si se fijan, tiene ahí unos pequeños braquetcitos en la parte de arriba y estamos por terminarle el tratamiento colocándole brackets en todos los dientes para que queden todos derechitos y no queden espacios, no queden huecos. Vamos a ver la siguiente imagen. Es otro caso, es otro ejemplo en donde también quiero que se fijen las secuencias de erupción, cuál salió primero, el primer premolar, y luego aquí está todavía el diente de leche abajo. Aquí está el premolar completamente abajo, pero aquí ya están casi listos los caninos para salir, yo creo que incluso antes que el primer premolar, ¿verdad? Sin embargo, no fue así. Acá si se fijan, ya salió el primer premolar y luego le siguió el segundo premolar. ¿Y qué sucedió? Dejamos al canino para el último. ¿Qué dijimos que sucede cuando salen al último los caninos? Pues se va a generar un conflicto, un problema si no tiene el espacio, y entonces aquí lo que tuvimos que hacer es la extracción de primer premolar para que los caninos por sí solos, incluso antes de colocarles los brackets, se medio acomoden, y ya una vez que salen los caninos en el espacio medio chuecos, todos confluyen en la parte central. Miren ahí, quiero que se fijen, aquí en medio las raíces están hacia el centro, entonces se colocan los brackets y se trata de estas que están como divorciadas, pues entonces tenemos que paralelizar para que no haya una distancia entre esta raíz y esta tan grande. Por lo tanto, se colocan los brackets, se cierra el espacio, nadie va a saber, no se va a notar y no va a ser necesario ese diente que extrajimos. Aquí en la parte superior estamos vigilando que terminen de salir los caninos, que generalmente los caninos superiores son los últimos en erupcionar. Vamos a ver la siguiente imagen. Es el ejemplo 3, ya es similar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues ella tuvo, a diferencia del paciente anterior, tiene ausencia congénita, es decir, no se formaron los segundos premolares.
Estos son de leche, pero ups, aquí abajo no hay premolar. Sucede en el 4% de la población que no se les forman los gérmenes y por lo tanto, si voy a quitar dientes, pues voy a quitar dientes de leche, ¿verdad? No voy a quitar un diente sano y fuerte. Y después de quitar los segundos premolares, aquí quedaron estos espacios, los voy a cerrar. Y en la parte de arriba sí quité primer premolar. ¿Por qué? Porque me preocupan los caninos, sobre todo un canino en específico me preocupa que se vaya a ir muy sobrelateral y vaya a lastimar. El otro canino pues ya viene un poco más normal, favoreció la extracción del premolar superior, pero este está preocupante, por lo tanto le tengo que colocar algún aditamento para irlo jalando después y bueno, esta es la evolución. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, yo simplemente te quiero dar como consejo el hecho de que si tú notas que ya te salió el segundo premolar y ya han pasado más de 6 meses y no sale el canino, entonces ya tienes que acudir a ver qué está pasando con tu ortodoncista. Ese es el consejo en el cual te voy a resumir para evitar problemas. También te recomiendo que te suscribas a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada, que le des me gusta a este video y que además lo compartas con personas que les interese pues tener sus dientes bonitos, tener sus dientes acomodados. Y bueno, estos son algunos temas de los cuales hemos hablado, como la importancia de tener los dientes separados en los dientes de leche, en los niños, cuál es la frecuencia, o sea, cómo van saliendo los dientes, que esto se llama, pues bueno, el momento en que debe de salir cada diente, qué son las germectomías, qué son las extracciones, miren aquí se ven cómo se hacen y por qué debemos de hacer extracciones en niños para evitar el apiñamiento. Este es tan solo algunos de los videos que tenemos con la información grabada aquí en el canal de TV UGED. Yo te veo la próxima semana. Hasta luego.